Hola, que me atienda la señorita. Este consultorio que tiene en su casa. A ver. Solo se atiende en el pasillo por tema de pandemia. Hola, Hola, señorita. buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. estás? ¿Cómo se llama? Gracias. ¿Atendiendo? Sí, solo en el pasillo por En el tema de pasillo. pandemia. Por tema de pandemia. Sí, pasa nomás. Ah, ya. Bueno, Siéntese, por favor. muchas gracias. Ya. Dígame en qué le puedo ayudar, cuál es el motivo de su visita. Bueno, señorita, ¿sabe qué? Me siento un poquito mal. Tengo una tos muy seca. De repente me ahogo por las noches. Y Ya. me cuesta respirar. Ya, primeramente le Ah, voy a sí. echar el alcohol gel. Le voy a echar alcohol gel y le voy a tomar la temperatura. Está correcto, está bien. ¿Cuánto tengo? Tiene 32.8. Ah, ya. Ya, yo creo que por el frío igual. ¿Por el frío? Sí. Ya, perfecto. Ya, dígame Sí. cuál es el motivo de su visita. Bueno, sí. Como le comentaba, es que tengo tos y es una tos muy seca y a veces me ahogo. Y siempre es por la noche cuando estoy durmiendo, me ahogo con frecuencia. Ya. Y por eso acudí aquí, a ver qué me puede recomendar tomar algo, no sé. Ya. ¿Ha ido a algún centro particular, a otro lugar? ¿Se ha Eh, atendido a otro lugar? es que más que nada me han recomendado, ¿Ya? pero más que nada me han exigido que tome esto y así como por regla general tienes que tomar esto, así. Y ni siquiera están preocupados si soy alérgico a ese remedio ni nada, entonces por eso acudí a usted porque me han recomendado que es bueno para diagnosticar y ver más allá del paciente. Ya, pero no ha recibido entonces una buena atención. Sí, no, como le decía Y yo, he ido pero me han recomendado algo y no son, ni siquiera me han dicho, usted es alérgico a este medicamento y yo soy alérgico a alguno. Y me recetaron así, tiene que tomar y ya listo. ya, Por eso acudí a usted. ya, bueno. Lo primero que lo puedo explicar antes para que vaya a otro centro o algún familiar o amigo y sepa si le están atendiendo bien, no están recibiendo ninguna negligencia, como lo dicen. Tiene que saber los derechos y los deberes del paciente. Ah, ya. ¿Sabe cuáles son algunos? He escuchado por alguna vez, por ahí, no sé. No, no. ¿Me podría mencionar cómo Ya, es eso? ¿Sí? ya. Los derechos y los deberes del paciente, por ejemplo, son que tiene que recibir un buen trato. Donde usted vaya la tienen que atender bien. Obviamente eso es por dignidad y humanidad. ¿Ya? En segundo término, le tienen que llamar por su nombre, porque decirle paciente es como que no le importa a quién o de quién se trata. ¿Ya? Tiene que puede ver casos X donde la persona, el tenso, la enfermera, el enfermero es nuevo, se puede entender. ¿Ya? Pero por regla nosotros tenemos que decirle al paciente por su nombre, no decirle solamente paciente, pase por acá, ni nada. Y también se le tiene que informar cómo va a ir su procedimiento, si va a ser una operación, cómo va a ser su tratamiento explícitamente. Y si el paciente no entiende, tiene que volver a repetirlo hasta que entienda, pero el paciente tiene que saber qué se va a hacer. Obviamente igual su dato financiero, cuánto cuesta, cómo es y todo eso. Se tiene que respetar también sus creencias, a qué cultura pertenece, siempre se debe respetar porque muchas veces, bueno, usted sabe que tanto en profesionales como pacientes pueden ser de otros países, puede que uno se crea más que el otro, pero no debe ser así. Si un médico es de un X país, no puede creerse más que el paciente solamente por ser médico. Siempre se tiene que respetar, obviamente, las culturas. Ah, Pero sí. quizá uno puede intervenir dentro de las culturas o creencias en un caso fuerte o necesario. ¿Eso qué quiere decir?
Por ejemplo, hay culturas donde está prohibido donar sangre, ¿Ya? pero en un caso X donde se está haciendo una operación y la persona necesita con urgencia sangre, profesionalmente el médico o la enfermera no puede dejar morir al paciente porque no es humano y no es profesional. Claro. Por ende tendría que romper esa regla y pues recibir una ayuda de un donante. Entonces hay X motivos donde sí o sí se tiene que romper con esas tradiciones, Ya, culturas. puras culturas. Exacto. Otra de las más importantes también podría ser de que igual tiene que ver con la tradición. Eso es la religión. Aunque no muchos creen, pero igual si una persona es Influye cristiana o católica y en su tratamiento quiere que vaya un padre, no sé, un pastor, el médico, todo el equipo de salud tiene que aceptarlo. ¿Por qué? Porque es su petición, es su deseo y se tiene que respetar. Claro. Y ya, digamos que si alguien, digamos, un médico o alguien que sea de la facultad de medicina, se opone a que se siga esa tradición. Por ejemplo, yo me voy a someter a un examen y es de suma urgencia o de muy riesgoso, no sé, por decirlo así, hasta un, ¿cómo se podría decir? ¿Hasta un alto riesgo? ¿O qué se refiere? No es que yo, digamos, me sumo a una operación, ¿Ya? ¿ya? Y yo quiero que me acompañe mi papá o mi mamá. Sí, ¿ya? Y no se puede. Digamos, el médico me dice que no, que por tema de pandemia, por ejemplo, ahora estamos acá. Sí. Y dicen que solamente por tema de pandemia pueden entrar 2 personas. ¿Ya? Y yo podría entrar con mi papá, digamos. Si es un tema urgente, debería, porque igual es su derecho. Es su derecho y el médico, el personal tiene que aceptarlo. Pero como estamos en pandemia, Eso por la pandemia. igual cambian un poquito las cosas. Obviamente yo creo que hay que revisarle la temperatura, tiene que estar con mascarilla y todo eso. Y ojalá las personas que van a ingresar estén vacunadas. Porque pues para evitar algún riesgo, no solamente para la persona que se está operando, sino para el personal en salud, las personas en general. Y Consulta, ¿cómo se llama esta ley? esta ley se llama Derechos y Deberes del Paciente, Ya, que es la 20.584. ya. Ya, hemos hablado de sus derechos. Ajá. Otra cosa que los pacientes se oponen o no quieren escuchar, también son sus deberes. Ellos también tienen deberes y hay veces que no lo cumplen. Y solamente por eso a veces el personal de salud no quiere ayudar o no quiere acoplarse. ¿Por qué? Porque no quieren ayudar. Sus deberes principales del paciente es que digan la verdad y solamente la verdad. Si alguien le pregunta, ¿usted tiene alguna enfermedad venérea, alguna enfermedad maligna, no sé si tiene VIH, SIDA? Puede que suene muy personal, muy privada, el paciente no quiere decirlo, pero tiene que decirlo, porque quizá le dan un medicamento muy fuerte, quizá le pasa algo en la operación, Bueno, eso. y el doctor, la enfermera, ¿cómo va a saber si le mintió? Y la culpa después, ¿de quién va a ser? ¿A quién le van a demandar? Al médico, la enfermera, y son víctimas a la final. Estar difundiendo por ahí, decir, no, este paciente tiene VIH-Sida cualquiera. No. Solamente pueden saber con las personas que está trabajando dentro de ese tratamiento o operación. Ya, sí. Se entiende. Bueno. Y otro deber que tiene que hacer es también, obviamente, decir sus alergias, si hay algún medicamento que no puede consumir. Por ejemplo, hay personas que no pueden tomar tabletas grandes, no sé, porque les da ganas de vomitar o no les gusta. Entonces la persona que le va a atender tiene que buscar otras soluciones, le pueden inyectar, pueden buscar ampollas, entonces se tiene que buscar también un bienestar para el paciente. Y
Y otra cosa muy importante que tiene que saber el paciente cuando vaya a un CESFAM, hospital, que sea privado, lo que sea, Ujú. si su condición es muy fuerte, estaríamos por morir, no sé, sufrió un accidente, la tienen que atender en ese momento. ¿Por qué? Porque su condición es grave, tiene que ir a urgencias. Pero ahora, si no está tan grave, no sé, tuvo solamente un resfrío, pues le van a atender de acuerdo a su gravedad. Entonces a veces es por eso que hay mucha gente que anda esperando y nadie le dice a nadie por eso. Sí. Y lamentablemente no se explican porque a veces hay poco personal y con toda esta pandemia, pues muchas personas han ingresado al hospital y no ha habido resguardo para más atención, lamentablemente. Sí, claro. Sí, pero una de las cosas que también tienen que saber los pacientes es que la mayoría de las tareas siempre lo van a hacer los TENS o los enfermeros, las enfermeras, porque el médico solamente va a hacer la atención, alguna operación y cosas así, pero lo demás, ¿quién va a atenderle? ¿Quién va a explicarle? Más detalle. Obviamente son los TENS y los enfermeros y eso hay que reconocer igual. Porque cuando empezó la pandemia hubieron muchas personas que se contagiaron. No sé si supo en noticias que hasta los llevaron en avión hasta al sur. ¿Por qué? Porque los hospitales estaban llenos Sí. y quienes fueron a atender, quienes se fueron de los hospitales fueron los TENS y los enfermeros. Nada más. El médico se quedó más.